compartiremos con ustedes las profundidades de la Torá, algo que nos apasiona. Y en esta ocasión vamos a compartir contigo la parashá o porción número 27 y número 28. La 27 se llama Tazarría y significa siembra. Y la 28 se llama Metzorá y significa lepra o enfermedad. Tazarría la podemos encontrar desde el capítulo 12.1 hasta el capítulo 13.59. Y Metzorá la podemos encontrar desde el capítulo 14.1 hasta el capítulo 15.33. Del libro de Vaikra o Levíticos. Y estas dos parashot, Tazarría y Metzorá, nos están hablando, básicamente de dos temas en general. Primeramente, el cuidado que debe tener la mujer después del posparto. Y depende si era varón o hembra, así era el tiempo. Si era varón, eran 7 días primero que la mujer debía cuidarse y después 33 días de purificación. Si era mujer, debía cuidarse 14 días y después debía cuidarse 66 días más para un total de 80 si es mujer y 40 si es hombre. Otro de los temas que está manejando es Metzorá, que es lepra, según algunos han dicho, según la traducción, pero que es una dolencia que va relacionada más que todo con la piel. Y que se llama en hebreo Sará, ¿no? Se llama en hebreo Sará. Entonces, dicen nuestros sabios que primeramente esta enfermedad le daba al vestido, le daba después a la casa, a los enseres, y si tal vez la persona se mostrara o se mostrase indiferente, después pasaba a la piel de la propia persona. Entonces, podemos encontrar otros temas aquí, como el no meterse uno como hombre o tal vez la mujer entre hermanos, primos, tener como esposa a la nuera, a la suegra y a la vez estar con su hija, o coger de esposa tanto la hermana, tanto a dos hermanas. Entonces en este caso estas parashá nos están hablando de las dolencias, pero nos están hablando del cuidado. Con relación a la lepra, se dice que la persona que la padecía debía pasar por un proceso de purificación, pero también clínico. En este caso, el doctor era el Cohen que la revisaba. Si la persona, si el Cohen dudaba que la persona podía tener lepra, lo aislaba durante un periodo de 7 días. Si no avanzaba, sino que permanecía y no cambiaba de color, ni se hundía, por así decirlo, la piel, entonces lo declaraba puro. Pero si no, entonces el Cohen lo declaraba impuro. Entonces son temas que se están manejando en estas parashot y que nos dan ciertos puntos de contención para nosotros poder extraer secretos que nos servirán para nuestra vida espiritual y nos fortalecerán la misma. Así es. Hemos visto que estas parashot están hablando de estos dos temas, ¿no? Tazarría, que es sembrar, y Metzorá, que es el Sará. Y el Sará como tal es una enfermedad de índole espiritual. Ahora, muy bien, fue traducida como lepra. Y si es hablando de los cuidados de la lepra, pues vemos un pueblo demasiado sabio, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, al tener estas normas de cuidado en caso de que ocurriera lepra dentro de sus campamentos. Y es un pueblo muy entendido, puesto que muchas naciones, muchos pueblos de antaño desaparecieron justamente por no tener normas higiénicas tan altas
o tan elevadas como las tiene el pueblo hebreo, que fueron dictadas por Baruch Hashem. Sin embargo, puedes estudiar todas las reglas concernientes al Sará o todas las reglas concernientes a la purificación de la mujer en estado, valga la redundancia, de impureza. En el Talmud hay un tratado completo sobre la nidá, que es la costumbre mensual que nos visita a las mujeres. Sin embargo, el tema a tratar aquí no son esas reglas, porque lo puedes encontrar, hay muchos grandes maestros ahora en internet que te pueden explicar todas las, se podría decir, precauciones y todas las leyes concernientes al mundo físico, ¿ya? Y que nuestros sabios dejaron escrito sobre esto. Pero aquí Iván y Sori quieren centrarse en la parte profunda, para que vayas teniendo algunos niveles dentro de la sabiduría Nistar, de la Jodma Nistar, la Kabbalah. Y van a discernir los primeros puntos. Uno de los puntos que encontramos aquí, y para mí fue de mucha edificación, es el siguiente. Hay un versículo que aparece en Vaikra o Levítico, del capítulo 19, versículo 16, que dice lo siguiente: no irás como vendedor ambulante en medio de mi pueblo repartiendo chismes. Y aunque en la traducción no aparece vendedor ambulante, hay una razón de ser el por qué los sabios dicen que la persona que reparte chisme se vuelve un vendedor ambulante. Y esto está prohibido hacerlo dentro del pueblo de Israel. Y la segunda parte del versículo es: no te quedarás con los brazos cruzados ante la sangre de tu prójimo. Dice, lo firma Baruch Hashem. Eso dice Levítico 19, 16. Dicen nuestros sabios en el Hafet Haim que nosotros como seres humanos tendemos a expresar 10 lenguajes diferentes que se convierten en Lashon Hara o en hablas prohibidas. O sea que este Sará, esta enfermedad espiritual, y aquí me quiero centrar en esto, Iván, este Sará o enfermedad espiritual daba al individuo en su sistema energético, que conocemos nosotros como el tetragramatón, que es YHBH, que se encuentra ubicado en las distintas partes de nuestro cuerpo. Y este tetragramatón, por así decirlo, se enfermaba o se quebraba el nombre de Dios, como decían nuestros sabios, o como lo dicen, por una clase de hablar erróneo. Y esas 10 clases contaminan cada una de las 10 sefirot. Exacto. Eso es lo que están enseñando nuestros sabios. O sea que por eso fue, Iván, y aquí, que a Miriam, la hermana de Moshe, del mismo Moshe, le dio lepra. O lepra no, ya sabemos que es Sará, esta enfermedad espiritual que se le manifestó luego en la carne, porque estaba hablando o diciendo rumores de Moisés, que algunos dicen que eran ciertos, otros dicen que no eran ciertos, pero al sistema no le interesa si es cierto o no es cierto. Al sistema lo único que le interesa es que es lengua de maldad, la Lashon Hara. Y dicen nuestros sabios, estos 10 defectos, o sea, prohibidos, van paralelo a los 10 atributos que tú estás mencionando, de la Sefirot, del árbol de la vida. Entonces, ¿cuál sería esas 10 formas? En Keter, que es la supraconciencia, que digamos que es la matriz, que es lo que nos da fuerza, que es lo que nos lleva a tener una vida abundante, gratificante. Donde viene toda la fuente de poder. Sí, toda la fuente de poder. Podemos, dicen nuestros sabios, que allí el defecto que puede bloquear Keter es las conversaciones vanas. Entonces, dentro de conversaciones vanas podemos encontrar los chistes fuera de lugar, burlarse de los demás, porque incluso el Salmo 1 dice: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores se ha sentado. Es decir, cuando pierdes tus horas o tu tiempo
burlándote de los demás o hablando tonterías que no edifican, que no llenan tu alma de conocimiento, se puede considerar un defecto o una forma de la chonara en Keter. Y ahora, o sea, bloquearía la supraconciencia. Tenemos esta herramienta, la cual estamos utilizando en el día de hoy, que es el Internet, que nos da una gran bandeja, una variedad, donde nosotros podemos aprovecharlo, ¿ya?, para utilizar el sistema y nutrirnos, crecer, desarrollarnos, revolucionar nuestro mundo, o simplemente nos volvemos parte del sistema y nos traga el sistema, ¿ya? Claro. Cogiendo las horas que tenemos para producir tal vez conocimiento o ver alguna fórmula para hacer pan, o, bueno, ¿qué digo yo? La cogemos para ver cosas improductivas. Entonces, banales. Cuando nosotros hacemos esto, estamos bloqueando la sefirot de Keter. Y en ese sentido es como estar bloqueando la fuente de poder. La fuente de poder, la fuente de desarrollo. La otra, más abajo tenemos allí a Jotma. ¿Cuál sería el defecto, Iván, en Jotma? Que es sabiduría. Allí el defecto es el orgullo. Y sabemos que ser orgulloso no es solamente ser petulante o alzado, yo sí soy. No, ser orgulloso también es no admitir el error. Ya que si observamos los 13 atributos de la misericordia de Hashem, uno es que Hashem admite, asuelve el error, pero el orgulloso se cree que está por encima de Dios y no admite que otro se equivoque. Pero él sí se da la oportunidad de equivocarse, pero los demás no pueden. Entonces, yo sí puedo dejar la estufa prendida, pero él no. Eso se considera orgullo. Entonces, cuando usted vea a una persona orgullosa, llámese judío, llámese gentil, llámese lo que sea, y la vea orgullosa, sepa que ahí no hay sabiduría. ¿Por qué? Porque está bloqueada. El orgullo bloquea la sabiduría. Claro. Por mucho conocimiento que tenga la persona, el orgullo no lo va a dejar ser sabio. Ahora, ¿cuál sería? La siguiente, que es Bina, al lado izquierdo, que es el atributo del entendimiento, para, bueno, tener esa capacidad intuitiva. El defecto que, si nosotros manejamos esa esfera, o mostramos esta mala cualidad, no, este mal atributo, sí, el defecto, es la ira. Si tú constantemente tienes ira, dicen nuestros sabios que contaminamos nuestro ADN, nuestra sangre, y esa chispa espiritual, ¿ya?, que es el entendimiento de estas 10 chispas, lo que hacen es que se bloquean y la persona no entiende, no entra en razón. Pareciera una persona sin ¿cómo es que sin? Irascible. O sea que la ira, Iván, la ira es este defecto que va a bloquear la Binah. Y al bloquear la Binah, dicen nuestros sabios que prácticamente se bloquea todo el flujo de bendición de los mundos superiores, porque Keter, Jotma y Binah es como, por así decirlo, la fuente del eterno, ¿sí? La emanación, el mundo de la emanación. Entonces allí la persona va a perder creatividad, va a perder ideas, no va a entender cuál es su tikkun en este mundo, no va a saber cuál es el camino, va a intentar de una manera, de otra, y por todas va a fracasar porque tiene la Binah cerrada por la ira. Exacto. Ya. Entonces, más abajo encontramos ya el mundo de la creación de Seiram-Pin, encontramos Hetze, que es la bondad, que es el amor genuino. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué esta persona, o sea, no tiene esa capacidad de amor? Aquí el defecto que puede bloquear es la adulación. Dicen nuestros sabios que el defecto que se manifiesta aquí es la adulación. La adulación, entonces, Iván, se podría dar entre aquellas personas que parece que están admirando a otras, ¿no? Y están diciendo, ay, qué hermoso eres, Iván, por aquí, por allá, ¿cierto? Y estás diciendo, ay, puede ser dicho, que eres súper inteligente y envidia, hermosa, pero es envidia oculta. Envidia oculta. Envidia oculta, y lo manifiesta, como dicen por ahí, lambiendo. Lambiendo mucho. Y muchas veces lo hace desde ese espíritu en su interior que falsamente alaba a otro y se extralimita en halagos sobre la persona,
pero por detrás dice, yo puedo ser mejor o porque a mí no me ha pasado. Cuidado con la persona aduladora, porque hay un dicho, y hay una persona que recuerdo que decía esto, que aquella persona que te adula es la primera que te va a negar en cualquier momento. Entonces, la adulación debemos tener mucho cuidado si nosotros la hacemos o si hay alguna persona o algunas personas que lo hacen con nosotros. Y sabemos que si se bloquea Sefirá de Gesed, lo que está ocurriendo es que si ese campo energético está bloqueado, los demás vasijas, por así decirlo, recipientes, no van a surgir porque de Gesed mana toda la vida. La otra sefirá que tenemos al frente de Gesed es Geburah, que es poder. El defecto que lo bloquea es la necedad. Una persona muchas veces con un exceso de poder puede volverse una persona necia, una persona que no entra en razón, una persona que únicamente dice tener la razón, yo soy el que puedo, yo soy el que mando, pero ojo, que te puedes pasar a ser de altruismo o una persona altruista a ser una persona necia. Claro, y el necio siempre termina estrellándose. Entonces aquí podemos encontrar, Iván, y cuando decimos necedad nos referimos a todas las formas de necedad, aunque no hay mayor necedad que ir en contra de la Torah. ¿Por qué? Porque sabes que si violas Shabbat, sabes que si no haces obras de Sedaká, sabes que si no cuidas la salud, y así sucesivamente, estás mal, estás bloqueando las sefiros, pero mentiras, vas adelante y dices que también te va a ir bien por ese otro camino que llevas, que es camino de muerte, y es una necedad profunda, por así decirlo. O sea, yo puedo, pero va sin amor, va sin entendimiento, va sin sabiduría. Nada. Exacto. Hay una que está antes de Gesed, que es Dat, que aparece allí como la que alimenta todo el árbol. La que alimenta todo, que es Dat, que es conocimiento. Como el traductor, ¿no? Sí, se bloquea en ti, el conocimiento se bloquea cuando tú tienes, el mal hábito de avergonzar. Cuando una persona que avergüenzas a los demás, dice que esta Sefirot, Dat, que es el conocimiento, se bloquea en ti. Por eso es que nuestros sabios decían que era súper grave avergonzar a alguien, y mucho más avergonzar al público, ¿no? Es como asesinarlo. Es como asesinarlo. La Torá y nuestros sabios lo interpretan así. El otro que encontramos acá, abajito, es Tiferet, que es belleza. La armonía. Aquí el defecto que lo bloquea es utilizar un lenguaje engañoso o malvado. Dicen nuestros sabios, si nosotros mantenemos un lenguaje engañoso o malvado, vas a bloquear la esfera de la belleza en ti. Y ahí podría entrar el hablado malicioso. Sí, el hablado malicioso, el sarcasmo. El sarcasmo, o también como esas palabras que parecen bellas, pero lo que están es como llevando a la persona a que mal piense de otra. Sí, son como, se podría decir como palabras de doble filo. Sí, o a veces yo digo unas palabras para ocultar mi verdadera intención. Exactamente. O sea, mi verdadero, como es que plane, lo camuflo a través de las palabras, pero que una cosa es lo que está diciendo mi lengua y otra cosa es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y hacia dónde quiero llegar. Esto bloquea la belleza dentro de nosotros. ¿En Nexa qué sería? En Nexa está el defecto de pelear, de ser pendenciero, es entrar en contienda, ser contencioso. Sí, ser contencioso. Aquí este es el defecto que lo bloquea. Cuando tú no tienes la capacidad en esa que es victoria, gloria, perseverancia, tú lo bloqueas porque en vez de concentrarte, que muchas veces hasta uno tiene justificación, ¿sí, no?, de enojarse y decir es que esto, lo otro. No, cuando tú haces esto y
no te focalizas, no te centras en lo que estás haciendo, dice que cierras en ti esa capacidad de perseverancia, el éxito. de éxito. Cuando toda hora queremos salir ganadores, por así decirlo, y no cuidamos la chalón de la casa, no cuidamos la chalón entre padres, hijos, entre hermanos, entre esposo y esposa, entre amigos, simplemente porque queremos sabérnosla toda y ganarla siempre. Eso sería allí, y entonces eso generará pelea, porque no le das oportunidad a otro de que también sea, sino que quieres llevarte la razón. Entonces es un desequilibrio en la victoria, porque quieres salir victorioso aún a costa de la paz, por así decirlo. Entonces tendríamos entonces que hablar de Hod. De Hod, que es la que está al frente de Netza, y el defecto es el chismorrear, o sea, los chismes. Dice que bloquean a esta Sefirot, que es esplendor, que es humildad, ¿ya? La bloqueamos. Y por eso es que entonces el salmista está diciendo: ¿quién quiere vida y tener años de chalón? No, pues todos queremos. Guarda tu lengua del mal, o sea, estas formas que hemos dicho, y tus labios de hablar engaño. Ahí vendríamos entonces a hablar de Sefirá de Yesod. Y por último tenemos a Malhu. No, Yesod. Yesod. Yesod, sí. Antes de Yesod. llegar a Malhu. En Yesod dice nuestros sabios que el defecto que lo bloquea, Yesod es fundamento, es conexión. Es la unión ya del mundo metafísico con el físico, súper importante. Es la que nos permite decir, llegué. O sea, el defecto es la falsedad. La falsedad. ¿Por qué? Porque Yesod es el sello de la verdad. Si nosotros somos falsos, si nosotros no somos sinceros con los demás y con nosotros mismos, entonces estaremos bloqueando la oportunidad de conexión, y esa conexión tal vez nos puede llevar a nuevos avances, a nuevos propósitos, a conseguir las cosas que más anhelamos. Entonces aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado con la falsedad, porque bloqueamos a Yesod, que es la capacidad de conectarnos con las cosas, con nuestro gran Dios, y también con nosotros mismos. Y entonces para finalizar encontramos la Sefirot de Malhu, y aquí nuestros sabios dicen que que el defecto que lo bloquea es el engaño. Engañarnos a nosotros mismos. Pensar que somos grandes cuando aún somos chicos. Pensar que somos importantes ya cuando a la vista de los demás no somos nadie. Y pensar que voy a llegar a tener un matrimonio exitoso, no llevando las herramientas. Pensar que voy a tener éxito en mi parte económica o financiera, cuando tal vez tengo bloqueada todos esos puntos, porque entre otras cosas, todas estas sefirot y todas estas cualidades, estos atributos, lo que nos hacen es que nosotros nos convirtamos esa chispa que el Eterno nos ha dado, la repotencialicemos y tengamos una super alma. Exacto. Miren lo que dice el Zohar. Dice la palabra aramea lepra, o lo que estamos hablando, significa acabar arriba y abajo. ¿Por qué? Porque él contaminó el santuario del Señor. ¿Ya? El Sará significa exclusión de la luz y la bondad superior. ¿Quieres saber por qué muchas veces no te están llegando las bendiciones que tienen que llegarte a las diferentes áreas de tu vida? Porque tal vez hay Sará en el sistema. Y cuando decimos Sará, tú puedes ir al texto de Vaikra, Levíticos, y encontrar que la lepra se manifestaba primero en las casas, luego en la ropa y finalmente ya en la piel. Entonces muchas veces el bendito te está hablando por un lado, por el otro y por el otro, y no quieres darte cuenta, ¿sí? Muchas veces primero ataca tu economía, no le prestas atención, luego ataca tus enseres, esta enfermedad espiritual, y no le estás haciendo caso, y luego ataca tu salud para que te des cuenta de que debes retroceder, que debes hacerte teshuvá,
hacer una rectificación, regresar al eterno, al entendimiento y darte cuenta que ese sistema llamado YHWH está manchado, quebrado o destruido, y finalmente es el que hace milagros en este mundo, es el que hace que todas las cosas nos salgan bien. Entonces, por lo tanto, no permitas que tu alma, ese sistema que estoy mencionando, sea manchado. Ese esquema de 10 que están en tu alma sea manchado, porque una sola mancha bloquea todo el sistema. ¿Recuerdan el versículo que les cité en Levítico 19:16, que está hablando que no debemos ir como vendedores ambulantes repartiendo chisme ya en el pueblo o en donde estamos? Y que esto es considerado como derramar sangre. O sea, no te quedarás con los brazos cruzados ante la sangre de tu hermano. Dicen nuestros sabios que la palabra Rachel, que es chismosear, tiene una raíz, digamos, parecida con la palabra Ragel, que es pie, lo cual, o con un vendedor ambulante, lo cual quiere decir que nosotros, cuando empezamos a tener conversaciones donde se involucra el chisme, nosotros empezamos un viaje, un caminar con la otra persona de forma figurada, y lo hacemos desde un contexto inocente, sin ánimos de dañar a la otra persona. Pero nuestros sabios nos dicen que emprendemos un viaje, y que en este viaje no tan solamente se asesina la persona que está hablando mal, sino que también la persona que está escuchando también muere, y la persona de la cual se está hablando. Entonces, ojo, que es grave lo que se hace a través de la palabra. Y dicen nuestros sabios, ¿y por qué se derrama sangre? ¿Por qué es como derramar sangre? Dice que si nosotros cogemos Jod, las palabras de Jod, las letras de Jod en hebreo, que Jod, el defecto que se aloja, ya dijimos que es el chisme directamente, y la reorganizamos, encontramos la palabra Dava, que quiere y tiene relación con dolencia o sangrado, lo cual quiere decir que cuando nosotros hablamos mal de la otra persona, estamos derramando sangre. No lo decimos nosotros, así lo dicen los secretos de la Torá. Y que todos los hijos de Israel, por alguna razón, hemos pasado por ese lugar de Sara, porque de hecho el Sara le daba a los hijos de Israel. Entonces no quiere decir que Iván y su marido ya no hayan cometido este error. Sí lo cometimos en vidas pasadas y de consecuencias graves. Por lo tanto, ya después de haber ascendido de ese lugar, como dicen por ahí, no nos quedó gustando. Entonces, nos ponemos de ejemplo nosotros para no poner de ejemplo a nadie. Siempre uno que enseña debe ponerse de ejemplo él. Y les invitamos a que, si tienen alguna de estas dificultades en alguna de esas 10 esferas, puedan trascenderlas, porque es de gran bendición. Y una vez el sistema está limpio, una vez el creador, el tetragramatón, está limpio en nuestra vida, puede unificarse el santo y bendito sea Él con nosotros, y podemos hacer grandes cosas en nuestra vida. Y solamente queremos puntualizar acerca de la impureza de la mujer. ¿Te acuerdas que estaba hablando de la impureza de la mujer cuando tenía hijo varón o cuando tenía hija mujer? Yo quiero preguntarte, Iván, ¿cuántos días eran los días de purificación en caso de que una mujer diera a luz niña? 14 más 66 días. ¿Total? 80 días. ¿Y si era hijo varón? 7 más 33 días. O sea, total de 40 días, o sea, la mitad. Bueno, entonces el secreto que se esconde aquí, y hay muchos más, ¿no?, está en la letra Men y en la letra Pei. Cuando se dice que la mujer dio a luz hijo varón, se está refiriendo, la mujer es Binah y Malhut unificadas, ¿cierto? Binah es el alma de Malhut, a eso se refiere mujer, y que dé a luz un hijo varón se refiere a que da un sistema emocional perfecto, un sistema de 6 emociones en el árbol de la vida, en este esquema que venimos enseñando en este canal. Cuando esa mujer da a luz un Seirampin, un sistema emocional
maduro, ella va a quedar impura. Escuche bien la palabra impura. Va a quedar impura 40 días. Quiere decir hasta que adquiera el nivel de la letra men. ¿Y qué es la letra men? Justamente simboliza las aguas. Simboliza las aguas, simboliza también el enojo y simboliza también la sabiduría. Entonces, cuando alcance la sabiduría o la inteligencia emocional, porque está dando a luz un sistema emocional, pues queda pura. Ahora, cuando dice que da a luz una hija mujer, se refiere a que da a luz un malhud, un reino, un deseo, ¿sí? Es como de la esfera de lo femenino, lo cual quiere decir que quedará pura solo hasta que alcance el grado de la letra Pei. ¿Y qué significa la letra Pei? Dentro de la letra Pei se esconde la letra Bet, que es Binah, pero la letra Pei también significa boca. Quiere decir que cuando alcance la belleza en sus palabras, alcance a conectar con la lengua Kodesh, la lengua santa, y sobre todo alcance el entendimiento de cómo debe operar con su boca, justo ahí será pura. Su deseo será puro. Exacto. ¿Bien? Entonces, cuidado, si en ti no tienes una supraconciencia, no tienes anhelo, no tienes ganas de nada, si no tienes sabiduría, entendimiento, conocimiento, si no tienes amor, si no tienes fuerza, si no tienes perseverancia, si no tienes esplendor, si no tienes conexión y si sientes que no tienes un reino, es porque todos estos atributos han sido secuestrados dentro de ti por un defecto. Y síguenos entonces hasta la siguiente parashá, que es la parashá Aharei Mot, después de la muerte, cómo trascender la muerte, ese estado de muerte. Shalom, shalom.